Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad. Hola hermanos, el día de hoy, 10 de abril del 2019, miércoles de la quinta semana de la Cuaresma. Es cierto que les he venido insistiendo en los últimos días, bueno, falta muy poco para llegar a la Semana Santa, pero también nos falta mucho para comprender el valor del tiempo, el valor de estos días sagrados, el valor de las oportunidades que tenemos para vivir precisamente con calidad, con sentido, todo lo que vamos a celebrar a partir del próximo domingo. He preparado una publicación que saldrá también más o menos en unas horas para ayudarles precisamente a esto, a comprender el sentido o, mejor aún, para ayudarnos a cómo preparar mejor la Semana Santa. Algunas ideas sencillamente que se las comparto con tiempo para que así, pues ya cuando llegue la Semana Santa, sencillamente las pongamos en práctica. Son unas cuantas ideas. Fíjense, hoy voy a hablarles de 7 mártires colombianos. Fíjense ustedes. Beatos, fueron beatificados por San Juan Pablo II en 1992. Quiero aclarar, cada vez que yo me encuentre con este tipo de mártires, voy a hablar de ellos. Sencillamente voy a hablar de ellos. ¿Por qué? Para subrayar las barbaridades que se cometieron producto de las ideologías, de los totalitarismos y todo el daño que hizo el comunismo el siglo pasado a la Iglesia. Fíjense, ellos son parte de un grupo más amplio. Se trataba de jóvenes colombianos de diferentes lugares, de Antioquia, de Caldas, en fin, que pues eran de la orden de San Juan de Dios, de los hospitalarios de San Juan de Dios, que se dedican al cuidado de las personas con trastornos mentales. Menores de 30 años todos. Durante 2 años habían estado estudiando ahí en España para perfeccionar sus, digamos, conocimientos de enfermería. Ustedes saben lo de la guerra civil en España, sobre todo lo que va a ocurrir entre 1936 y 1939. Horrendo aquello, cuidado, aquí yo no estoy tomando parte, solo que tampoco nos volvamos ciegos y menos aún ignorantes de las atrocidades que se cometieron. Fueron más de 4.000 sacerdotes los que se mataron, bueno, fueron asesinados, no es que se mataron porque tuvieron un accidente, no es que fueron asesinados, fueron martirizados, y bueno, y también casi 3.000 religiosos, en fin, bueno. Ellos estaban en Camposuelos, que queda cerca de Madrid, y bueno, fíjense, habían conseguido un permiso a través de su consulado, a través del embajador colombiano en España, para que pudieran salir y aún así los mataron. Y quien relata precisamente cómo los encontró fue el doctor Ignacio Ortiz, que era el cónsul en Barcelona. Y él fue a buscarlos, fíjense. Allá los tenían tirados, 120 cuerpos, y este buen hombre, este buen cónsul, fue registrando uno por uno hasta encontrar a sus 7 paisanos. Les habían dado permiso para poder salir, un salvoconducto, y aún así los asesinaron, solo por el hecho de ser religiosos, por el hecho de ser católicos. Vean, eso nos va a seguir pasando, y seamos conscientes de ello. Pero invoquémoslos a estos muchachos, ya les digo, menos de 30 años, y dieron la vida. Fueron capaces de entregarse plenamente, ya lo estaban haciendo, sirviendo a personas que nadie se iba a ocupar de ellos, pero ellos lo estaban haciendo. Vamos a las lecturas del día de hoy, brevemente. Fíjense, tanto la primera lectura como el Salmo, que no es salmo, sino es un himno, está tomado del capítulo 3 del libro de Daniel. La historia de Ananías, Azarías y Misael. Esos son los nombres que se utilizan. Fíjense, tienen dos nombres, un nombre hebreo y un nombre griego. Vamos, el texto. En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor: es cierto, Cedrac, Mesac y Abednego, que no quieren servir a mis dioses ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar. Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos, para que al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Cedrac, Mesac y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor: no es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Cedrac, Mesac y Abednego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Cedrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío, y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó.
El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros: ¿acaso no estaban atados los 3 hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron: sí, señor. El rey replicó: porque entonces estoy viendo 4 hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse, y el cuarto parece un ángel. Y ya saben el desenlace. Lo sacaron y hasta Nabucodonosor reconoce el Dios de Israel. Bueno, evidentemente es una imagen preciosa, válida, pero es una imagen nada más. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Fíjense, la fidelidad a Dios. Hemos hablado de estos 7 mártires colombianos, estos beatos, los primeros beatos colombianos, y luego hablamos ahora de 3 jóvenes. Qué linda la juventud que es así. Fíjense que leyendo precisamente la Christus Vivit, este documento del Papa Francisco, esta exhortación apostólica posinodal, encontramos ese llamado a la perseverancia fiel, ese llamado incluso al martirio. Está claramente mencionado. Estar dispuestos a dar la vida por Cristo porque vale la pena dar la vida por Cristo. A mí me encanta. No hace falta, rey. No. Nosotros vamos a servir al Señor. Y sábete que si aún así no nos salva, nosotros seguiremos fieles. Qué precioso esto. Es que todo el mundo piensa que tener fe es que Dios va a actuar inmediatamente o que Dios no va a permitir. Pues sí, lamentablemente ocurre que el mal uso de la libertad humana termine cometiéndose estas atrocidades. ¿El Evangelio? Miren, el Evangelio es uno de los pasajes más hermosos del capítulo 8. Fíjense, ¿a quién va dirigido el texto? Cuidado, cuidado. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las cosas de Abraham, las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Qué belleza, ¿no? La verdad les hará libres. Pero yo quiero llamar la atención sobre a quién le dijo eso Jesús: a los que decían que habían creído en Él. ¿Se acuerdan que ayer nos quedamos precisamente en ese versículo? Que muchos después de escucharlo creyeron en Él, pero como que esa fe no es tan sólida, porque ellos mismos empiezan a reclamar: nosotros somos libres, nosotros somos hijos de Abraham. Se nota que la fe no está tan madura. Me preguntaba yo meditando sobre este texto: ¿no nos pasará lo mismo a nosotros también? Decimos que creemos en el Señor, pero de repente a la hora de las verdades siempre hay algo que nos molesta, siempre hay algo que no calza, algo que no nos gusta. Y lo más grave es que no nos demos cuenta que el pecado es lo que esclaviza, que es el pecado el que nos aleja completamente de la posibilidad de vivir la libertad. Hay algunos que piensan que, por ejemplo, los 10 mandamientos son una camisa de fuerza, que nos impide ser libres. Al contrario, no hay fuerza más grande que libere que el estar haciendo siempre la voluntad de Dios. Eso es la verdadera libertad, porque ahí está la verdad. Cristo es camino, verdad, vida. Bueno, ahí está, sigámoslo a Él, que es la verdad. Quiero terminar el día de hoy haciendo el salmo, que no es salmo, ya les digo, es el himno del capítulo 3, que se propone el día del libro de Daniel, que se propone pues como salmo. Es precioso. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre santo y glorioso. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. Bendito eres sobre el trono de tu reino. Bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos. Bendito eres en la bóveda del cielo. Este es el himno de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno. Eso era lo que cantaban. Bendecían a Dios. ¡Qué locura! Bendecir a Dios en la prueba, bendecir a Dios en la crisis, bendecir a Dios en el martirio. ¿Es posible? Sí, si usted vive en la verdad, que es Cristo. Que Dios le bendiga.